un amigo mío me deja un pequeño alambique y empiezo a hacer ginebra. Yo lo llamo clandestina, aunque bueno, claramente era ilegal, ¿no? Porque generar alcohol en casa, pues no lo hagan nadie. Ni se puede ni se debe hacer alcohol en casa. Es un delito. ¿Pero tú y lo vendías? No, hombre. No, Vale. eso sería mucho más delito. Llevas un montonazo de años dedicándote al marketing, trabajando para otros para que tus clientes vendan, y llega un punto en el que irrumpe en tu vida la historia de Picofino. Llevas 20 y pico años de aquella creando marcas. ¿Por qué no creas la tuya y te diviertes? Sin nadie que te diga, piensa otra vez, dale una vuelta y divertirme. Recuerdo uno de los tweets que decía como que manda huevos que tenga más sensibilidad McDonald's con el asturiano que el gobierno del Principado, ¿no? Yo no sé si era bueno o malo aquel tweet, pero lo que está claro que a la gente le gustó. ¿Te impactó? Sí. El milagro es que cuando se empieza a desescalar y empiezan a abrir los bares, la gente empieza a pedir Picofino en los bares. ¿Tu producto favorito de Picofino es? Uy, Solo uno. mamá, ¿a qué hijo quieres más? Entonces creamos un dip para dipear, que es verdura, de zanahoria, bien con pan, con pico. Vienes al vermut y le sumamos con bonito del norte en aceite de oliva. Madre mía, qué hambre. ¿Quién te inspira a ti? No está con nosotros, pero para mí es el inspirador de todo. Y era la persona que más disfrutaba con todo lo que yo hacía. ¿Tomamos un vermut ahora? Bueno, ¿Eh? venga, al lío. Picofino. Picofino. Venga, perfecto. Bienvenido, Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por llamarme, ¿no? Para estar contigo y con Caja Rural. Nada. Para mí, de verdad, la iniciativa es maravillosa porque da visibilidad a historias de Asturias y un placer, de verdad, estar con vosotros. Qué bien, pues el placer es nuestro y agradecerte tu tiempo. Y lo primero que quería decir, porque mucha gente conoce Neozinc y mucha gente conoce Picofino, que luego entraremos a conocer estas dos empresas que fundaste, pero antes que nada querría que nos hablases de Tito. ¿Quién es Tito? ¿Dónde nació? ¿Su infancia, adolescencia? ¿Qué estudió? ¿Cómo comenzó su carrera profesional? Pues Tito es de Oviedo, muy asturiano. Estudié en Oviedo y cuando estaba estudiando Derecho, que es curioso porque mucha gente no sabe que estudié Derecho, y ya monté la agencia. Yo monté la agencia, lo que hoy es Neozinc. ¿En la carrera? Sí. Yo con 20 años monto Neozinc cuando estaba estudiando, porque siempre me había gustado realmente el diseño, la publi, y lo monto con 20 años, en un pequeño pisito que tenían mis padres en Oviedo. Y me independicé y yo vivía en una parte del piso y la otra era oficina. O sea que sí. O sea, compaginabas estudiar Derecho. Exacto. Con tener una agencia de creatividad, que la verdad es que es bastante distinto al Derecho. Sí, yo iba a entrar en una escuela de diseño en Milán. No había, era una universidad privada y no había plazas en septiembre y de hecho es curioso porque dije no voy a estar un año sin hacer nada y me apunté a Derecho. Mira. Fíjate, pero bueno, también había puesto económicas en esas tres que tenías que poner. Entonces, ¿no? En la universidad había puesto económicas, había puesto medicina, no sabía. Yo quería hacer algo mientras cumplía un poco el sueño de estudiar diseño, ¿no? ¿Y qué es Neozinc? ¿Cómo lo definirías? Pues Neozinc ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. ¿Tiene cuántos años? Pues 33. Más de 30, ¿no? Más de 30. 33 años. Y Neozinc cambió mucho y yo creo que forma parte un poco del ADN, ¿no? Estamos hablando del año 92 y en el año 92 vivimos como tres crisis, ¿no? Incluida el COVID, ¿no? Entonces, yo creo que de cada una de esas cosas que pasaron en España y en el mundo aprendimos. Y creo que Neozinc es un animal
resistente y camaleónico que se fue adaptando, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el éxito, por lo menos el éxito de supervivencia. Hoy tenemos oficina en Madrid, ya desde 2003 estamos en Madrid, tenemos oficina en Coruña y aquí en Oviedo. Y la verdad que yo creo que si buscase una palabra que definiese es adaptación, ¿no? Tú fíjate que cuando nosotros empezamos no existía, apenas existía Internet, muy poco. Empezamos a hacer primeras páginas web. Había modems que hacían ruido para conectarse a Internet. Obviamente, hasta 12, 13 años después empezaron las redes sociales. Con lo cual, todo ese cambio tan brutal de la sociedad y del mundo desde el 92 hasta hoy, lo fuimos viviendo y nos fuimos adaptando, ¿no? Y yo creo que parte de la supervivencia de una agencia es adaptarse e intentar adaptarse un minuto antes, ¿no? Claro. de que venga el cambio, ¿no? Uh-huh. Es una agencia de marketing y trabajáis con clientes asturianos, pero también de españoles, de todas las partes del mundo, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente españoles. Tenemos algún cliente extranjero, pero que normalmente tiene sede en España. Uh-huh. Pero sí, a ese nivel. Yo creo que el salto a Madrid en 2003 fue importante para nosotros, porque hay un tema muy curioso respecto a eso. En el año 2003, estamos hablando de hace 22 años, era muy difícil que desde Asturias se pudiese acceder a clientes nacionales. Yo qué sé, a clientes, no sé, grandes, cotizados, porque esos clientes lo que decían era, joder, ¿no habrá agencias en Madrid para trabajar con una agencia de ahí, de Asturias, ¿no? de la montaña, ¿no? Nosotros no queríamos perder la esencia, pero nos dimos cuenta de Asturias, pero nos dimos cuenta que teníamos que estar en Madrid. Curiosamente, en todos estos cambios que se han dado en la sociedad y en España, hoy da igual. Hoy da igual. Un cliente puede trabajar, un cliente nacional puede trabajar con una empresa de Asturias, de Valencia o de Cáceres, da igual, ¿no? Porque el talento se ha dispersado. Antes se concentraba en Madrid. Todo el mundo que quería hacer algo tenía que ir a una agencia grande a Madrid, ¿no? Y hoy la globalización permite hacer cosas desde Asturias, cosas desde Galicia o desde cualquier lugar, ¿no? Y ese es un cambio que es interesante porque nosotros, el grueso de personas lo tenemos aquí en Asturias y también por lo que ha pasado todos estos años, hemos atraído talento desde Madrid y Barcelona a Asturias. Bueno. Gente que quería regresar. Ajá. Que antes no tenía la oportunidad porque a lo mejor no había empresas aquí que grandes, por llamarlos de alguna manera, o que tuviesen buenos clientes más que grandes, ¿no? Sí. Y nosotros hemos logrado repatriar talento, ¿no? Y eso nos hace sentir especialmente orgullosos. Qué bueno eso. Uh-huh. Habláis siempre de que hacéis marketing no convencional. ¿Puedes explicar esto? Sí, forma parte también un poco de lo que es el ADN nuestro, ¿no? Al final te comentaba que parte de la supervivencia, que yo creo que hoy día la supervivencia es un éxito, más allá de los números. Pero parte de ese éxito es ir adaptándonos, ¿no? Ir adaptándonos. Cuando la gente o cuando las agencias estaban luchando por tantos % de descuento en medios, nosotros nos dimos cuenta que esa no era nuestra guerra y empezamos a hacer acciones de marketing no convencional, acciones de calle, street marketing y tal, ¿no? Y al final nosotros mismos éramos proveedores de agencias más grandes que nosotros. Anda. Eso nos permitió ir creciendo, ¿no? Cuando también vino la fiebre o el mundo online, para nosotros también fue importante porque nos adelantamos. Y entonces empezamos a hacer cosas en online cuando ninguna agencia hacía cosas en online, ¿no? Entonces por eso decimos el marketing no convencional.
lo utilizamos desde hace ya más de 25 años. ¿Vale? Ahora ponemos, y en el rótulo, en la oficina de Oviedo y en Madrid y en Coruña, ponen marketing del bueno, ¿no? Sí. Que al final es un poco la idea, porque al final marketing, publicidad, comunicación ya es tan omnicanal que no es ni online, ni street marketing, ni eventos, es un global, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso sí que forma parte de la agencia y es algo que nosotros estamos promoviendo, sobre todo en la cultura empresarial interna, ¿vale? En esa parte que para nosotros es muy importante, que es el equipo, la gente. Transmitimos, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes que funcionen, que vendan al final. Y eso, no que vendan nuestros proyectos, sino que venda lo que vende el cliente, ¿no? Claro. Y eso nunca se sabe dónde está, el X. Claro. Nosotros hicimos, y una de las campañas que más orgulloso me siento. Era una pregunta que te iba a hacer, o una buena campaña. Fíjate, siempre se hace esa pregunta, ¿no? Uno, ¿no? Y normalmente te vas a una campaña que haya tenido repercusión, que haya tenido incluso rentable, incluso te vas a un cliente grande, ¿no? Para decir, oh, mira qué campaña hicimos, ¿no? Claro. Pero yo la de la que especialmente me siento orgulloso fue seguramente la campaña más deficitaria para la agencia, pero que sí tuvo mucha repercusión y especialmente en Asturias. Por eso nos gusta mucho, ¿no? Que hace mucho tiempo hicimos una campaña para McDonald's, pero para McDonald's Asturias. Vale. Nos habían pedido una valla de publicidad, solamente una valla, que relacionase McDonald's con el territorio, con Asturias. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, pues es una oportunidad. De hecho, María Cosmen, que fue la impulsora de María Cosmen, que tenía varias franquicias, Sí. que fue la impulsora, y dijo, pero hacer algo diferente, ¿no? Y su persona de marketing, Beatriz Corominas, hacer algo diferente. Y dijimos, bueno, McDonald's y Asturias. Y me acuerdo que hicimos una campaña que fue una idea que surgió de la manera más rara. Fue poner Fame en una valla de publicidad. Fame, la foto de un Big Mac y la M de McDonald's. Y Fame entre interrogaciones. Eso encantó a María y lo fue a proponer a Madrid, a la agencia oficial de McDonald's España, y no entendieron la campaña. No sabía lo que era Fame. No. Ellos pensaban que era Fame. Claro. De famoso, ¿no? Entonces decía, famoso Big Mac, famoso y Big Mac, funciona. Y hubo que decir, no, es que Fame significa hambre en asturiano. Y entonces hubo como, hambre, no se puede poner en una valla hambre y McDonald's. Y la que de verdad hizo que esa campaña funcionase fue María, que se empeñó. Y la sacamos. Pusimos una valla que ponía Fame, que era Fame y un Big Mac. Obviamente en Asturias todo el mundo lo entendía, ¿no? Claro. Era un caso de lo que se llama glocalización, que es pensar en global y actuar en local. Para nosotros era muy importante. Quien tendría que entenderlo era el asturiano. Claro. Y lo entendió. Pero me acuerdo que cuando lo fuimos a sacar, tuvimos terror escénico por saber qué iba a decir Asturias, qué iba a decir los que defienden el asturiano, de que McDonald's o que una empresa multinacional, una empresa grande, utilizase por primera vez en la historia una palabra en asturiano, ¿no?
Y bueno, la sacamos y la verdad que fue una sorpresa porque fue un éxito total. Fue viral de aquella, que todavía Ajá. las redes sociales... creo ¿Esto en qué que, año fue? no lo recuerdo, pero hace mucho tiempo. Instagram no existía Vale. por hacer una referencia temporal. No me acuerdo, pero hace muchos años. Hace muchos años. De hecho, se hizo viral por la prensa. Ajá. Por la prensa. Ya existía Twitter, eso sí, me acuerdo. Ya existía Facebook, pero recuerdo uno de los tweets que había de algún grupo, bueno, pues asturianista y tal, que decía como que manda huevos que tenga más sensibilidad McDonald's con el asturiano que el gobierno del Principado, ¿no? Yo no sé si era bueno o malo aquel tuit, pero lo que está claro que a la gente le gustó. ¿Qué impactó? Sí. Y ese es un claro ejemplo de hacer cosas diferentes. No hace Claro. falta... Y es una valla de publicidad. Sí. Luego funcionó, se hicieron muchas más cosas, se hicieron autobuses, se hicieron porque funcionó, ¿no? Pero es claro que una idea no convencional al final puede funcionar, sobre todo porque la dirigimos al público al Claro. que nos habían pedido, que Claro. es Asturias. Claro. Hablabas de que Neocin tiene 30 años y que habéis sobrevivido a diferentes crisis o cambios, ¿no? ¿Cómo estáis afrontando ahora la irrupción de la inteligencia artificial internamente en la gestión con los clientes? Yo creo que la inteligencia artificial, o por lo menos lo que estamos intentando hacer nosotros, es ayudar, ¿no? Nos ayuda. Acelera procesos, Ajá. ¿vale? Yo creo que, aunque ahora ya yo creo que en el futuro, esa frase junta, yo creo que en sí mismo no tiene sentido, porque no se sabe, pero la inteligencia artificial acelera procesos, ayuda a la productividad. Cosas que antes tardábamos ahora se hacen automáticamente. Pero creo que no va a sustituir la creatividad humana, ¿no? Y nosotros vivimos mucho de la creatividad humana. Hay procesos administrativos, procesos de gestión, procesos de búsqueda, de prospección, que ayuda mucho la inteligencia, incluso en procesos gráficos, que ya la utilizamos. Pero yo creo que todavía hay margen a la creatividad, ¿no? Entonces, para mí es buena, para mí es productiva y yo creo que es una solución que se integra. Tal y como decía antes, este puede también ser un punto de inflexión con la llegada de la IA, igual que fue un punto de inflexión después del COVID, con todo el cambio social, igual que fue un punto de inflexión cuando llegó las redes sociales o el marketing online, ¿no? Y yo creo que nosotros nos estamos preparando o llevamos un tiempo dándole vueltas a cómo nos puede ayudar, ¿no? Más que pensar que es un enemigo. ¿Tú cómo definirías marketing? Lo tengo clarísimo. Marketing es lo que hace que algo se venda. Vamos a ver. Todos vendemos algo. Yo hablando estoy vendiendo algo. Continuamente. Tú cuando te pones, no sé, perfume por la mañana, estás vendiendo algo. Cuando sales, cuando alguien se arregla, cuando... en la empresa, por supuesto, ¿no? Yo creo que todo el mundo vendemos algo, ¿no? Yo creo que todo lo que envuelve a algo, a alguien, una empresa, un servicio, para que esa persona venda lo que quiere o venda más, yo creo que es marketing. De hecho, hay muchos productos que a lo mejor no son tan buenos como otros y que el marketing les ayuda a vender más. Claro. Eso me parece magia, ¿no? Injusto, probablemente. Pero yo creo que eso es la esencia del marketing. Fíjate, hay marcas que enamoran. Que igual el producto te lo vende la competencia igual, pero que yo hay una que me encanta, que es Nespresso, por ejemplo, ¿no? Que entras en las tiendas de Nespresso y es puro marketing.
porque entras y te hacen sentir pues muy bien, y entonces quieres su producto, quieres formar parte de eso. Sí. Claro, ten en cuenta una cosa. Mira, el caso de Nespresso es un claro ejemplo, ¿no? Al final venden café, ¿vale? Ahora hay grandes cafeteras, grandes productores de café. En Asturias es un ejemplo, Sí, con claro, muchas marcas muchas, y muy buenas. y muy buenas. Nosotros hemos trabajado con todos, ¿vale? Y además hacen buen marketing. Hacen buen marketing todas las cafeteras de Asturias, ¿no? Y es como, bueno, históricamente por familias, ¿no? Pero como un sitio tan pequeño como Asturias tiene tantas marcas de café y ha crecido tanto, ¿no? Uh-huh. Pero es que Nestlé lo ha hecho de otra manera, con una gran potencia de marketing. Ha creado el concepto cápsula y le ha dado un upgrade a lo que es ese concepto, que tú entras en auténticas boutiques Tal cual. a comprar cápsulas de café. Que es una locura. Que antes la cápsula de café es como, y más ahora con todo el tema de los baristas, los pequeños productores de café que tuestan el café, de pequeños tostadores y tal, siguen siendo cápsulas. Y sigues haciendo sentir a la gente muy bien entrando en una tienda, con sus colores, con su disposición, con su situación, ¿no? Y eso me parece un acierto, de cómo un producto que aparentemente dentro de la escala del café estaría en un punto pues, intermedio, bueno, como es la cápsula, darle la importancia para que la gente se sienta maravillosa saliendo con una bolsita de cápsulas de café de colores, ¿no? Sí. Sí, maravilloso. Y llevas un montonazo de años dedicándote al marketing, trabajando para otros, para que tus clientes vendan, y llega un punto en el que empiezas tú a vender un producto y irrumpe en tu vida la historia de Picofino. Entonces, ¿cómo nace esto? ¿Cómo nace la historia de Picofino? Es que antes de, perdón, antes de que encendiésemos las cámaras, hablabas de una cosa muy curiosa que te ocurre, y es que llevas 30 años con Neocim, más de 30 años, y ahora se te conoce como Tito el de Picofino. Sí. Llevas muy poquitos años con Picofino. Sí. Y empiezas a vender otros productos, tus productos. ¿Cómo nace esta historia? Bueno, es cierto que Neocim es una empresa que yo digo más de back, ¿no? Claro. O sea, estamos trabajando para otras personas. Los protagonistas son para los que trabajamos las empresas, y estamos un poco detrás. Es cierto que la exposición de un producto que se vende directamente ahí al público es mucho mayor, ¿no? Pero sí, fíjate que a mí me llaman ahora Tito el de Picofino. Y yo, durante todos estos años, más por viejo que por sabio, di bastantes charlas. Sobre todo, charlas en torno a la creatividad, ¿no? Yo tenía la agencia y tanto para empresarios, universidades e instituciones, yo daba charlas sobre creatividad. Y eran unas charlas divertidas, porque era como, independientemente de que tuvieses una empresa o que tuvieses una agencia o que no tuvieses nada de eso, se podían aplicar muchas veces a la vida diaria, ¿no? Cómo utilizar la creatividad a tu vida diaria para venderte, como persona, como empresa, como institución o como servicio, ¿no? Pues es curioso, comento esto porque desde hace 2 años y medio, la gente quiere que dé charlas sobre el caso Picofino. Y ya no me quieren escuchar hablar de creatividad, ¿no? Y eso es una cosa simpática, porque al final Picofino, se crea una empresa que es Picofino sin querer. Yo no quería crear Picofino. Yo no quería crear Picofino. De hecho, todo surge, el crearla surge de una pregunta. Yo mira, a mí me gustaba la ginebra.
No tanto porque bebiese mucha ginebra, sino por el fenómeno ginebra, cuando las ginebras se pusieron de moda, ¿no? Y entonces, igual que otros hacen, pues, no sé, sidra en casa, orujo, más los gallegos, o vino casero, o cerveza casera, yo dije, pues, ¿y si hacemos ginebra? Y entonces, en un pequeño pueblo, muy pequeño, que curiosamente Picofino nace en un pueblo que no tiene bar, que es curioso. Hola. Que fíjate, encontrar un pueblo en Asturias que no tenga bar, que es en Albuerne, en el municipio de Cudillero, en Asturias, ahí junto al mar, en un acantilado. Yo empiezo a hacer ginebra. Bueno, pues un amigo mío, Toño, me deja un pequeño alambique y empiezo a hacer ginebra. Yo lo llamo clandestina, aunque bueno, claramente era ilegal, ¿no? Porque generar alcohol en casa, pues no lo hagan nadie. Ni se puede, ni se debe hacer alcohol en casa. Es un delito. Pero bueno... ¿Pero tú y lo vendías? No, hombre. No, vale. Eso sería mucho más delito. No, que va. No. Era para tomar consumo y propio, para con consumo amigos, propio, claro. Obviamente. Y como el que hace sidra en casa. Sí, pero el problema es la graduación. Ya, Digo, claro. para que sea delito me refiero. Claro. Pero bueno, al final nos lo tomábamos los amigos y tal. Pero como yo tenía una agencia, dije, bueno, pues no lo voy a vender, pero le voy a poner un nombre, le voy a hacer una botella bonita, claro, y todo esto. Con lo cual, no sé, si hubiese entrado la Guardia Civil en mi casa en aquellos momentos, diría, bueno, pero ¿cómo que esto es para consumo propio? Si tiene caja la botella. O sea, le diste un packaging, ¿no? Packaging, pero para divertirme. Claro. Y empecé haciendo una fiesta. Una fiesta, la primera... Éramos 15 amigos en la casa donde yo lo hacía. En Albuerne. En Albuerne. En Cudillero. Y el año siguiente, esto era el último sábado de agosto. Vale. Al año siguiente éramos más. Y el año siguiente éramos más. Y el quinto año éramos unas 220 personas en mi casa. Que, obviamente yo no tengo una casa en la que caben 220 personas. Ahí en el jardín y en el prado hubo que poner una carpa y bueno. Y ahí estaba mucha gente, 220 personas. Había clientes de la agencia. Y en cada una de esas fiestas se probaba una ginebra porque yo la cambiaba. Y cambiaba el packaging cada año. Era mi afición o era como un hobby. Un hobby. Yo regalaba esas botellas, pero muchas se tomaban en esa fiesta. Y entonces un amigo me dijo, pues sí, ¿por qué no lanzas la ginebra al mercado? ¿Por qué no haces un negocio con la ginebra? ¿A ti no se te había pasado en ningún momento por la cabeza? No. De hecho, le dije no. Le dije, ni de coña. O sea, ¿y por qué no querías? Primero porque creía que el producto ginebra, estamos hablando del año 2017, era un producto ya que estaba ya en una curva de crecimiento muy alta y muy estabilizada. Saturado es la palabra. Y no quería, y además no me apetecía. Es cierto que era un hobby, bueno, se volvió un hobby caro porque montaba una boda cada último fin de semana de agosto. Claro. Y nadie venía con sobre, ¿eh? Ya. Entonces era una cosa que me salía. Iban con el vaso vacío para que se lo llenaran de la... No, yo le ponía el vaso también. Mira. Y algo de picar y tal. Con lo cual yo decía, joder, oye, esta afición, si me hubiese dedicado, no sé, al arte, a lo mejor ya tenía una colección, pero no. Yo hacía ginebra que se consumía, ¿no? Pero muy poco después de aquella fiesta, un buen amigo me dijo, oye, ¿y por qué no llevas 20 y pico años de aquella creando empresas, creando marcas? ¿Por qué no creas la tuya y te diviertes? Y ese fue exactamente, o sea, sin nadie que te diga
piénsalo otra vez, dale una vuelta. O sea, trabajar para ti en lo que quieras con libertad te diviertes. absoluta. Y divertirme, Claro. creando una marca. Y eso fue lo que de verdad el input que me hizo pensar. Bueno, eso sí, crear una marca, ¿no? Y estuve 2 años para crear esa marca. ¿Lo creabas con tu equipo de NeoThink? ¿Involucraste a la gente de la empresa? ¿Fue una cosa tuya? Fue una cosa mía. Yo no quería meter en este lío a la agencia. Obviamente, NeoThink también es una empresa familiar. Obviamente estaban mis hermanos, estaba Paco, mi socio, en la agencia, y ellos sí sabían y todo esto, pero no quería que fuese un proyecto de la agencia. Yo quería que fuese un proyecto más mío, en lo bueno y en lo malo. Y, porque yo tampoco tenía la expectativa de que, uno, de que iba a funcionar, y dos, de que fuese una empresa en sí misma, ¿no? Era como una realización, un experimento, ¿no? Decir, oye, mira, voy a hacer eso, voy a hacerlo bien. Durante 2 años, primero pensé los productos que iba a sacar, porque yo estaba seguro de que no iba a sacar solo la ginebra. Y luego pensar el rollo que queríamos darle a la marca. Y luego una cosa muy importante que para mí fue pensar qué es la marca, ¿vale? Y eso es importante para cualquier marca, pero para mí era más importante con Picofino. ¿Qué quiero que sea Picofino? ¿Vale? Y eso se desarrolló durante 2 años. También se tuvo que registrar el nombre, que tuvimos bastantes problemas, y queríamos hacerlo bien desde el principio, ¿no? ¿Por qué se llama Picofino? Porque lo decía mucho mi abuela. Decía, ay, es que eres de Picofino. Porque creo que es una expresión que se utiliza en muchas partes de España, que luego lo fui descubriendo, porque no sabía que se utilizaba también en muchas partes de España. Pero es una expresión que yo digo que es como el símil de sibarita, pero más canalla. El concepto de la persona que tiene gusto, que le gusta vivir bien, que le gusta comer bien, que le gusta beber bien, ¿no? Y para mí era algo que resumía un poco mi vida, por una parte, pero sobre todo lo que queríamos transmitir con la... No, fíjate, cuando yo hacía la ginebra tenía un nombre y se llamaba Mio Gin, que era el mío gin. O sea, sencillito como la vida misma. Tampoco le dimos... Este era el que hacías en Cudillero. Exactamente. Vale. Pero cuando pensamos, decían, llámalo Mio Gin. Y dije, no, porque yo no quiero hacer ginebra. No quiero que la palabra ginebra venga en el nombre. Yo quiero hacer algo, un concepto. Y un concepto que vaya creciendo, ¿no? Sí es cierto que creció demasiado deprisa, o muy deprisa, porque cuando salimos no teníamos ninguna prisa por crecer. ¿Y la imagen de marca, por qué es así? Pues porque hay unos pájaros. Que es una imagen de marca además muy limpia, muy cuidada. Se nota que hay expertos de marketing detrás. ¿De dónde nace...? Cuando pensábamos en Picofino decíamos, ¿qué representa Picofino? ¿Vale? Entonces dijimos, joder, pues Picofino, un pájaro elegante. Un pájaro elegante que tenga un pico, que tenga... Y en torno a esa idea, se fue creando el universo Picofino, ¿no? Sobre todo porque necesitábamos algo que llamase la atención y que permitiese no solo hablar de alcohol, no solo hablar de espirituosos, que era como crecía, ¿no? Como nacía, sino un ecosistema que nos permitiese ir abriendo a lo que luego fue también productos gourmet más adelante, ¿no? ¿Qué productos tenéis? Porque dijiste que empezabais, sabíais que con ginebra sí, fuisteis sacando más. ¿Y qué productos, tanto de bebida, de comida, cuáles tenéis? ¿Y por qué los tenéis? Sí, yo creo que es buena la pregunta, porque ¿por qué? Claro. Porque nosotros no estamos sacando productos por tener productos, claro. Eso es importante. Yo siempre digo que, nosotros cuando salimos a finales de 2019, salimos con 3 productos. Salimos con la ginebra, ¿sí? Salimos con un vermut hecho con ginebra, el primer vermut encabezado con ginebra que existía en el mercado. Porque, perdón, el vermut
no se hace con ginebra normalmente, se hace con alcohol. Con alcohol, vale, exacto. Vale. Y es un proceso interesante que te cuento ahora porque nosotros, la gente dice, no, es que es un vermut de ginebra. Y dice, joder, será más fuerte porque le sumas ginebra al vermut. Sí. No, nosotros sustituimos a la hora del proceso de fabricación del vermut, sustituimos el alcohol puro, el alcohol agrícola que le echan todas las marcas por nuestra ginebra, que está 5 veces destilada, que es muy suave y tal. Con lo cual es curioso, porque parte del éxito del vermut de Picofino es que es más suave, gusta más, y es precisamente porque la ginebra es más suave que el alcohol que se le mete normalmente, ¿no? Y luego lanzamos otro producto que es la ginebra, la crema de ginebra. Ajá. Fíjate, no había, pues está la crema de whisky, que sería el Baileys, por decir Sí. una marca. Hay la crema de orujo, la crema de aguardiente, la crema de tequila, la crema de mezcal, la crema de ron. Hay cremas de todo, excepto de ginebra. Buscamos y no vienen con la crema de Curioso, ginebra. ¿no? Que hubiera ese hueco. Sí, era un hueco. Y la primera que sacamos fue crema de ginebra con trufa negra. Porque queríamos hacer un guiño a la restauración, a la hostelería, ¿no? Cosa que, bueno, pues es un producto como pues muy famoso dentro de la alta cocina, la trufa, es un producto caro. Entonces nosotros queríamos intentar asociar ya desde el principio productos con el posicionamiento que queríamos dar a la marca. Y por eso lo hicimos de trufa negra. Y con esos 3 productos salimos a final de 2019. Y luego vinieron más, ¿no? Sí. Luego vino algo que nos cambió porque, bueno, yo creo que en la corta historia de Picofino, que existe, la corta historia de Picofino, hubo varios puntos de inflexión, ¿no? Yo creo que el primero es que a los 2 meses de vida entramos en el Corte Inglés Gourmet. Vale, esta era una pregunta. ¿Cómo entrasteis en el Corte Inglés tan rápido? Cuenta la historia, que es muy buena. Bueno, nosotros nos reunimos Con 2 meses de vida. Con 2 meses de vida. Nosotros no sabíamos ni siquiera si podíamos servirles. ¿Sí, podíais, perdón? Servirles. O sea, claro. no sabíamos la lo que capacidad de producción. Claro, la capacidad de producción, y no sabíamos ni siquiera. Y ahí fuimos valientes. Bueno, yo creo que el valiente fue David García, el director de compras de destilados y de vinos del Corte Inglés Gourmet, que apostó, ¿no? Tuvimos una reunión y en esa misma reunión estábamos dentro. Eso para nosotros fue un punto de inflexión porque yo con la agencia, cada vez que llevo un producto agroalimentario, uno de los objetivos de cualquier empresa es estar en el Corte Inglés. Claro. Porque automáticamente, y sobre todo cuando nace, porque automáticamente tienes una visibilidad en toda España. Claro. Es muy complicado que un producto que nazca en algún lugar de España en 2 meses se esté vendiendo en toda España, literalmente en toda España. En 78, no me acuerdo el número, tiendas gourmet del Corte Inglés en todas las capitales y en varios, ¿no? Entonces, eso fue un punto de inflexión que nos hizo sufrir, nos hizo aprender, porque nosotros sabíamos de marketing, sabíamos ensayo-error de crear el producto, de crear el producto, sabíamos que las botellas iban a gustar. Es que no sabíamos vender eso. Y nuestros enemigos, nuestros competidores, vamos a llamarlo, nuestro sector, por suavizarlo más todavía. Sí, qué duro, ¿no? Lo de enemigos. Bueno, no son enemigos, pero es que nosotros luchamos contra multinacionales. Ya. Entonces, una empresa pequeñita eso lo ve como muy grande. Tú ten en cuenta que la mayoría de las marcas de alcohol conocidas que tú conoces están dominadas por 4 o 5 multinacionales del mundo. Y eso es muy fuerte, ¿no? Y nosotros teníamos que vender en esa jungla, ¿no? Sí. Y entonces, el primer punto de inflexión es estar en el Corte Inglés. Y el segundo punto de inflexión es que a los 4 o 5 meses de nacer llega una pandemia, ¿no? Una pandemia que lo que hace es meter en casa a todo el mundo.
cerrar los bares, donde supuestamente deberíamos de vender, y provocar una paralización total de la economía, ¿no? Entonces, esos 2 puntos de inflexión muy seguidos, apenas 4 meses, a 5 meses, es como... ¿Vendemos el Corte Inglés? Llega la pandemia. O sea, Ya va montaña rusa. Sí, una montaña rusa. Y decidimos, y bueno, pues teníamos 2 opciones, decir, hasta aquí llegamos, que era una opción. Decir, oye, mira, esto al fin y al cabo nos lo bebemos, porque lo que producimos nos lo bebemos y ya está, ¿vale? Sigo haciendo fiestas y bebemos lo que producimos. O decir, ¿qué podemos aprovechar de este problema? ¿Qué podemos aprovechar de esta tragedia que es tal, ¿no? Con todo el respeto a todo lo que pasó, toda la gente que sufrió, ¿no? Decir, ¿qué está abierto? Está abierto las cosas que venden comida, pero las tiendas gourmet estaban abiertas porque vendían comida. Claro. Eran, no me acuerdo si eran, bueno, pues empresas de primera necesidad, como se llamase en aquel entonces. Y nos focalizamos en abrir tiendas gourmet. O sea, en colocar los productos en tiendas gourmet que estuviesen abiertas, ¿vale? ¿El Corte Inglés estaba abierto? ¿El Corte Inglés estaba abierto? Claro. Claro, porque vendía pero que ese punto de distribución que ya teníais, lo teníais ahí ese punto ya asegurado. lo teníamos. Habíamos ya, bueno, pues aquí en Asturias ya teníamos algunas tiendas previas a pandemia, pero dijimos, focalicemos en las tiendas gourmet. Y para nosotros las tiendas gourmet fue un punto de partida para el crecimiento. Y luego, de que también sabíamos de eso sí sabíamos, no de venta, pero sí de online y marketing online, empezamos a hacer marketing online potente. Ayudándonos de influencers o de gente relevante, vamos a decir, en redes sociales, con las que habíamos trabajado y que me echaron una mano. Dijeron, solo faltaba. Yo digo que nosotros tenemos 2 monedas, el euro y las botellas. Nosotros solemos pagar más en botella que en dinero, esto también te lo digo. Y de aquella, esa unidad de cambio era interesante en pandemia, ¿no? Entonces empezamos a hacer vermut por Zoom, musicales con DJ. Empezamos a hacer acciones online con influencers. Y empezamos a vender mucho online. O sea, perdón, lo del Zoom. Era un Zoom que la gente se conectaba, ¿sí? Y sonaba música en el Zoom. Sí, la había un gente DJ, había caras por ahí. Había un DJ que tocaba. Tomándose un... Sí, todos estaban muteados, excepto el DJ. Y la única condición era... me acuerdo que estaba mi hermana de moderadora para la gente que entraba en el Zoom y era que enseñase una botella de pico fino. Ahí va. Y generabais comunidad, ¿no? Y generábamos comunidad, ¿no? Tú fíjate que la tragedia del COVID o de la pandemia trajo historias bonitas. Esta quizás es una historia bonita porque la gente que estaba en casa, que no tenía que hacer, que necesitaba momentos de ocio, ese era su momento, ¿no? Claro. Su momento pico fino, pues se juntaba con una gente que no conocía y bailaba con uno que tenía abierto el micro que era un DJ, ¿no? Claro. Eso creó comunidad y eso fue importante. Nosotros mandábamos mensajes en las botellas cuando las vendíamos online. Y eso provocó ese pequeño milagro, que yo digo que es un milagro. Bueno, es un milagro en toda regla, porque nosotros lo llamamos milagro en la agencia, ¿no? Cuando hablamos con otras marcas. El milagro es que en 5 meses, cuando se abrió, venga, 8 meses, 9 meses de nacimiento de una empresa, la gente la empieza a pedir por el nombre. Cuando se empieza a desescalar y empiezan a abrir los bares, la gente empieza a pedir pico fino en los bares. Quiero un vermú pico fino. Entonces el del bar podía conocerlo, la mayoría no, pero claro, al vender online vendíamos en toda España. La mayoría no lo conocía, pero cuando le preguntaba a uno o dos quiero un vermut pico fino, o bien nos llamaban
nos llamaban, que nos llamaban bares, oye, yo quiero tener picofino, o bien llamaban a sus distribuidores. Y decían, oye, ¿conoces un vermut que se llama picofino? Déjame mirar, porque tampoco nos conocían. Y nos empezaban a llamar distribuidores, ¿no? Entonces, se crea como una especie de comunidad muy fiel que empieza a pedir picofino en los bares empiezan a decir, ¿qué es picofino? Empiezan a llamar a sus distribuidores, los que les distribuyen bebidas, y los distribuidores nos llaman para ver si tenemos distribuidor en distintas zonas de España, ¿no? Entonces es como que se alinean todas las lunas posibles y nos hace crecer mucho. Y en ese crecimiento, nosotros lanzamos, primero lanzamos un formato nuevo que no era botella, que es el box, el doble Magnum de 3 litros con grifo para los bares. Porque eso nos permitía, porque la botella que elegimos son esas cosas que se eligen muchas veces también por inexperiencia. Es una botella muy cara, con un tapón muy caro, con una etiqueta muy caro. Es muy bonita. Llama mucho la atención. Pero es muy, muy caro. Y eso, que fue nuestra carta de presentación y nos ayudó, penaliza a la hora de vender a hostelería. Es que al final cuando se acaba la botella se tira. Claro. ¿Vale? Y una botella como esa era una pena. Entonces creamos un formato de 3 litros muy bonito también. Muy amarillo, muy con la imagen de los pájaros que no estaban en la botella. Pero bajaba mucho el coste unitario. El coste por litro del vermut, con lo cual empezamos ya a poder tener un precio muy similar al de otros vermuts que se consumen, ¿no? Y eso supuso también un pequeño punto de inflexión a la hora de incrementar ventas en locales, en hostelería. Claro. Y antes, perdón, ¿Sí? que ahora nos desviamos, pero estábamos hablando de los productos. Sí. Más productos. Es que en el último podcast vino Dani Fez y nos preguntó, ¿quién es el próximo invitado? Le dijimos, Tito, de Picofino. Además, dijimos lo que te pasa, ¿eh? Tito, de Picofino. Y nos dijo, uy, decirle de mi parte que tiene los mejores mejillones del mundo. Sí. Entonces, abramos el melón de los mejillones, de las gildas, de cómo nace la idea de vender estos productos, por qué esos y qué tal están funcionando. Bueno, Dani es buen amigo, trabajamos con él hace mucho tiempo, cuando empezaba también en la agencia, y es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo que además, con los pies en la tierra, después de todo el éxito que está teniendo. Sí. Y yo creo que no bebe. No, ¿Quién lo dijo? No bebe. Dijo que bebía... De hecho, decía, pues no bebo. Y dije yo, pues prueba estos mejillones, ¿no? Y mira, si le gustaron. Los productos fueron creciendo, insisto, con un sentido, ¿no? Por ejemplo, los 3 primeros, ¿vale? La crema de trufa, el vermut hecho con ginebra y la ginebra, ¿vale? Nacen. Después vemos una necesidad que es un formato más que un producto, que es el que te comentaba, para poder entrar de verdad en hostelería y competir de tú a tú con otras marcas. Y el siguiente fueron los mejillones. Yo creo que sí, yo creo que fueron los mejillones. Los mejillones tienen una intrahistoria. Yo creo que nos da para 3 podcasts esto, ¿eh? Yo creo que nos da para 3 podcasts, porque hay muchas intrahistorias dentro de todo lo que pasó. Los mejillones, yo digo que es el primer momento que decimos que hay que hacer un producto para el aperitivo que no sea líquido. Es decir, todo debe de girar en torno al aperitivo, ¿vale? Es nuestra idea inicial. Y en torno al vermut, que al final es por lo que más la gente perdón, por lo que la gente más nos conoce, ¿no? Por el vermut. Yo dije, pues quiero hacer unos mejillones, que es algo muy de aperitivo, muy español, muy de aperitivo, pero con salsa de vermut. Y estuvimos con una conservera que nos dijo que era una locura, y nos dijo, no, que son amigos, pero que dijeron, no. Y luego yo era amigo de Carlos, del Viejo Pescador, de la conservera de
de Tapia de Casariego, que también tiene una historia muy buena de emprendimientos, pasando de la banca a dirigir una conservera sin tener ni idea, que eso es también una cosa muy curiosa. Y yo le dije que quería hacer unos mejillones con salsa de vermut. De mano dijo, ¿qué tontería es esa? Pero como nos conocemos, nos pusimos a hacerlo. A probar, Hicimos 30 y pico ensayos, errores. Y al final, cuando ya lo teníamos todo, ya teníamos decidido, ya íbamos a sacarlo, dijimos, no estamos inventando nada. Y decía Carlos también, bueno, no estamos inventando nada, estamos haciendo unos mejillones con salsa de vermut que no existen. Claro. Dije yo, pero son unos mejillones con salsa. Tenemos que darle una vuelta. Necesito un efecto wow. Necesito que alguien diga, ¿qué coño hacen estos de Picofino? Todos nuestros productos, y es un mantra que tenemos desde que nacimos, y lo dije, si no lo hacemos, son productos que no existen. Excepto la ginebra, que hay muchas ginebras de muchos, y además que es el alma de todo. Nadie había hecho un vermut con ginebra, nadie había hecho una crema de vermut, y menos con trufa negra. Yo quería hacer unos mejillones con salsa de vermut, y dije, yo quiero meter una rodaja de naranja dentro de la lata. Y bueno, Carlos me dijo que no se podía, porque en el proceso de autoclave, de esterilización, pues se quema, ¿no? Entonces pensamos, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que la fruta es agua y se va a quemar en ese proceso dentro de la lata, y pues metámoslo deshidratada. Metemos fruta deshidratada y conseguimos ensayo-error, que quedasen esos mejillones. Lo sacamos en septiembre porque es temporada también de mejillón, es un mejillón fresco, gallego. Y lo que sacamos en septiembre, vendemos las latas. Y nos quedaban muy pocas y nos fuimos al Gourmet, al Salón Gourmet de Madrid, que es un poco la feria más importante que hay de productos gourmet y de alimentación. Y es un revuelo, los mejillones al vermut. El presidente del Salón Gourmet lo lleva un programa de Nuria Roca que se llama La Roca, como novedad de lo que se va a presentar a partir del día siguiente en el Salón Gourmet. Me hace una entrevista a Televisión Española, una entrevista de 45 segundos. Nunca me hicieron una entrevista tan corta. Porque era un corte que te iba a salir en el telediario. En el telediario. Eso hace que, imagínate, claro, en el telediario, primera edición, la segunda edición por la noche, cada hora en Canal 24 Horas, que me llamó hasta Familia de México diciendo, estás en la tele, ¿qué haces hablando tú de mejillones en la tele? ¿No? ¿Tú no tenías una agencia de marketing? Exactamente. Mucha gente que no me seguía y tal, hace tiempo y tal. Pero tienes una agencia de marketing y estás hablando de mejillones con salsa de vermut y una marca que se llama Picofino y tal. Y una naranja deshidratada. Y una naranja deshidratada que se hidrató dentro de la historia. Y al final, ¿qué pasó? Que se empezaron a hacer pedidos sin sentido. Y no teníamos mejillones. Se habían acabado los que habíamos hecho en septiembre. ¿Cuáles? Empezamos a hacer pre-orders. La gente se apuntaba en listas. Y incluso la gente quería pagar esos pedidos para asegurarse de que cuando llegasen y tal. Nosotros dijimos que no íbamos a cobrar, que solo eran pre-orders y tal. Y se produjo una explosión con el tema de los mejillones, ¿no? Ahora estamos intentando hacer más, pero en principio, bueno, cada nueva edición que sacamos pues se agota. Para ir cerrando la parte de Picofino, ¿dónde ves a Picofino? ¿Dónde te gustaría que estuviese dentro de 5 o de 10 años? Pues no lo sé. Si me llegas a preguntar esto hace 5 años, te hubiese mentido, seguramente. Con lo cual no lo sé. Lo que sí creo que
que igual que pasaba con la agencia cuando nosotros estábamos, bueno, pues viendo siempre los cambios e intentar anticiparnos a los cambios, ¿no? Uno de los productos que sacamos a continuación de los mejillones, y respondiendo a esa pregunta de ¿Hacia dónde vais? hacia dónde vamos, ¿no? Era el vermú de naranja. Hay un fenómeno en el extranjero, en el resto de Europa, en España también, con Aperol, ¿no? El concepto aperitivo, hay que analizar que después de pandemia los hábitos están cambiando. Ahora se habla del tardeo, ¿no? por la tarde, del aperitivo. Últimamente se habla de coffee parties, es decir, pues fiestas a las 11 de la mañana tomando café, ¿no? Esto nos lo cuentan hace 10 años o hace 5, sin ir más lejos. Impensable. Es impensable, por eso es muy complicado, ¿no? Pero nosotros lanzamos un vermut de naranja con la opción de poder hacer un spritz también, Sí. con la opción de que con el spritz bajase la graduación, se está consumiendo menos alcohol y de menos graduación, ¿vale? Y lanzamos el de naranja en el verano del 23, creo que es, y la verdad que fue un éxito. Un éxito. Uno, porque es muy cítrico, muy fresco. Igual graduación, pero 15 grados, pero muy fresco. Pero se podía hacer spritz sumándole solamente tónica. Porque como el propio vermut ya tiene vino, no le sumábamos más vino, que sería un prosecco o un cava, sino tónica. Necesitábamos darle un poco de burbuja y un poco de amargor. Algo sencillo, que encima hace que se baje a la mitad la graduación. Que se baje a la mitad la graduación y que nos queden un 7 grados, 7 grados y medio la graduación, ¿no? Y tuvo pues mucha aceptación, porque creo que un poco las bebidas alcohólicas van hacia ahí. Van hacia ahí. Igual que, por otra parte, nosotros seguimos abriendo el catálogo de comida, ¿no? O gourmet. Por ejemplo, otra tendencia que que es de toda la vida, pero curiosamente una tendencia que lleva poco tiempo y creo que se va a quedar, es el concepto Gilda. La Gilda, creamos... Ahora las Gildas están en muchas cartas, incluso en muchas cartas de restaurantes. Antes era algo como más localizado, a lo mejor un poco de Madrid, sobre todo en el norte, Bilbao, San Sebastián, en Los Pinchos y tal, ¿no? Lanzamos una Gilda, pero como habíamos dicho siempre, queremos hacer una Gilda que no exista. Y es complicado, porque Gildas las hay de todas las cosas. Entonces, creamos una Gilda tradicional con aceituna, piparra, anchoa, y le sumamos un pimiento baby, un pimiento pequeñito, rojo, y lo rellenamos de crema de queso de vermut picofino. Ahí estaba la historia. Claro. El meter el vermut dentro de una crema de queso, dentro de un pimiento como baby. Las muñecas rusas estas. Exacto. Y que todo, a la hora de comerlo, pues diese esa sensación de la cremosidad, el crujiente, el salado, el dulce, todo, ¿no? Y lo que empezó con un éxito es un problema porque es un problema de producción, porque son completamente artesanas. Entonces tenemos un problema de producción y muchas veces nuestros clientes se enfadan un poco cuando no las hay. Claro, entiendo que tanto las gildas como los mejillones a la hora de producir es un poco más complejo que toda la parte de bebida. Para nosotros sí. Seguramente que el que produce, Carlos, que produce los mejillones, dirá que es mucho más complicado crear alcohol, ¿no? Pero para nosotros sí. Pero sobre todo porque tanto el proceso nuestro, el de la bebida, como el de la comida, es artesano. Completamente artesanal. No hay personas que meten los mejillones, que limpian los mejillones, que fríen los mejillones, que los colocan en las latas. O sea, no hay un proceso productivo ayudado ni por la IA, que hablábamos antes, ni por maquinaria, ni automatizado, ¿no? Entonces, es cierto que todos esos productos que normalmente están llamados a nichos pequeños de producción y nichos pequeños de público, cuando se abre el target y el público y crece la demanda, tensiona. Es complejo. Exacto. Claro. Sí, sí. Y luego el último que sacamos, o los dos últimos,
Dicho así es curioso porque creo que nunca apetece, ¿no? Creamos una morcilla con mermelada de vermú. Una morcilla es una locura. Creamos una morcilla desgrasada, ¿vale? Sí. Cocinada, desgrasada. No es un paté, es una morcilla, ya que está cocinada con vermut. Y luego se creó una gelée, que es una mermelada, una gelée de vermut encima, en una lata que abre como las de foie, por abajo y por arriba, te queda un bloque, lo metes 20 segundos al microondas y es una delicia. Qué bueno. Es curioso porque mucha gente que dice, a mí no me gusta la morcilla, y dije, yo pruébalo. Que no me gusta la morcilla, que lo pruebes. Y al final dice, coño, Hombre, me gustaba la morcilla. Es que esto no parece morcilla. Pues es morcilla 100% asturiana, por cierto. Lo hacemos con Embutidos La Unión. Ajá. Y la verdad que es un trabajazo en equipo y muchísimas pruebas hasta lograr lo que queríamos. Ajá. Y con el éxito de los mejillones, Sí. ahora lanzamos hace unas semanas, un dip para dipear, que es algo que Uy, ¿eso qué es? No lo sé. Dipear cuando los nachos te compras Vale, el vale, queso vale. o Sí, como para untar. Sí, Vale. para untar. Vale. Entonces creamos un dip para dipear, que bien con nachos, bien con una crudités de verdura, de zanahoria, bien con pan, con picos, de nuestros mejillones al vermut y le sumamos bonito del norte en aceite de oliva. Madre mía, qué hambre. Abrir, mojar y ya está. Y ya está, y disfrutar. Otro concepto diferente para el aperitivo. Nadie hizo un dip. Hay patés. Esto no es un paté. No unta. Esto es más cremoso. Y queríamos que no se necesitase nada más que lo que untes y comerlo. Y abrir el tarro. Sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Absolutamente natural. No hay más. Y ahí está. ¿Y abrir mercado fuera de España? ¿Estáis en ello? Sí. Bueno, es Sí. que acabas de llegar de México. Sí, acabo de llegar de México. México tenemos ¿Y qué tal un la experiencia de sacar fuera de España vuestros productos? La experiencia es muy positiva porque ya estamos en 5 países, creo que es. La aceptación cada vez que vamos a presentar es increíble. Ten en cuenta que nosotros tenemos productos como muy nicho, ¿no? Por ejemplo, el vermut. La ginebra es más internacional, pero el vermut no se toma en todos los países, pero está creciendo el consumo. Es curioso, pero está creciendo el consumo. Y luego hay un cliente cautivo en cada país, que es el español, que sí demanda esos productos, ¿no? Pero yo tengo que romper una lanza aquí por la ayuda de Asturex. Asturex. Sí. Porque yo creo que los pequeños productores o las empresas que quieren salir fuera necesitan apoyo, necesitan empuje, necesitan sobre todo acompañamiento, ¿no? Y Asturex está haciendo una labor tremenda. De hecho, el acompañamiento con todo el equipo, con todo el equipo, Bruno. Belinda, Marián, Bruno, que es buen amigo, están haciendo una labor que para muchos, para la gente, de a pie no se nota, pero que son grandes, pequeños proyectos que acaban en grandes cosas, ¿no? Sin eso es muy difícil, sin ese apoyo es muy difícil. Y nosotros hemos entrado en esos países gracias a ese apoyo y ese acompañamiento. Y hay que ser justos y hay que decirlo así, ¿no? Porque exportar es muy complicado, pero exportar alcohol es complicadísimo. Por una razón. Si yo tuviese un producto, no sé, incluso una conserva, yo puedo exportar a cualquier país del mundo. No hay problema. Pero alcohol, la legislación de alcohol es muy diferente en muchos países. Y eso hace que tú tengas que adaptarse a esa legislación. Tú tienes que encontrar un importador que tenga derechos de importación de alcohol, que puede importar cualquier cosa. Hay muchos importadores en el mundo que pueden importar cualquier cosa, hierro o calamares, pero no pueden importar alcohol.
porque desde aquí sale sin impuestos, los impuestos son los del país. Entonces, hay un proceso burocrático complicado, que nos dan. Por ejemplo, para las conservas o para tal, mucho más fácil, pero para el alcohol es complicado. Entonces, la aventura de la importación está siendo interesante, crecemos mucho de año a año. También es cierto que empezamos de la nada, con lo cual crecer es sencillo, pero está siendo una aventura muy curiosa. Y bueno, esto nació, lo de Picofino, para divertirte. ¿Sí? ¿Te estás divirtiendo? Sí, sí. Es el claro ejemplo de divertirte trabajando. Yo con Neocin también, quizás como cualquier relación con pareja, también con la empresa, a veces el tiempo hace que no seas consciente de todo lo que te da esa pareja o, en este caso, la empresa Neocin, ¿no? A mí Neocin me lo dio todo. Y Picofino yo creo que nace gracias a que yo vivo de Neocin. Yo siempre digo que he tomado decisiones en Picofino, como empezar con la comida o tal, que yo no hubiese tomado si yo no tuviese un vaca en mi vida encarrilada con Neocin, ¿no? Seguramente si mi hija Andrea pudiese estudiar o no estudiar, o ir a Estados Unidos o no ir, por Picofino, quizás hubiese sido mucho más conservador en las decisiones, ¿no? Entonces, eso forma parte del éxito también, ¿no? Del éxito o del crecimiento, porque he tomado decisiones que para otras personas que me hubiesen preguntado no me hubiese atrevido a tomar. Entonces, para mí es importante. Importante divertirme. Y por ahora es, bueno, pues es un placer, porque además este crecimiento, yo me rodeé de amigos para Neocin. Está Santi, conozco hace muchísimo tiempo, que está de director de Picofino, no de Neocin, de Picofino. Está Lucas, que lo conozco desde que tiene 11 años y que somos más o menos de la edad, que fui juntando al proyecto. Oye, ¿te vienes? Lucas venía del retail, de venta tanto en hostelería que tal. Digo, oye, pues estaría chulo que te vinieses para llevar el tema comercial. Santi había estado en una gran empresa familiar, que luego se vendió a una gran multinacional y tenía experiencia en gestión. Mis hermanos que están también en la dirección, tomando decisiones y tal. Paco, mi socio. Toño, aquel que me dejó el primer alambique para hacer mi hollín, está en el proyecto, y de hecho es el máster distiller de Picofino. Entonces, al final, crear una empresa rodeado de amigos, que eso funcione y que nos podamos divertir todos, eso es increíble. Muy bien, pasamos ahora, si te parece, las preguntas cortas con respuesta corta. Si alguna la quieres alargar, sin problema. La respuesta corta no se me da bien, pero lo intentaremos. Vamos allá. ¿Ginebra o vermut? Ahora vermut. ¿Un lugar en Asturias que sea clave para ti? Albuerne. ¿Cuál es la mejor época o en qué época te lo pasas mejor haciendo campañas de marketing? Yo creo que es que en cualquiera... Navidad, por ejemplo, que están más cercanas a las fechas. Sí, en Navidad puede ser. Lo que pasa es que yo creo que yo asocio Navidad en la gente con estrés. Entonces, no sé si es la mejor época para hacer una campaña, ¿no? Pero quizás previa a verano, a lo mejor. Sí. ¿Quién te inspira a ti? A mí me inspiró siempre una persona, que es mi padre. Vale. Por hacerlo corto. No está con nosotros, pero para mí es el inspirador de todo. Y era la persona que más disfrutaba con todo lo que yo hacía.
Qué bueno. ¿Cuál es el momento del día más creativo para ti? Pues curiosamente yo creo que por la noche o la tarde, ¿eh? Hay gente que Sí. madruga a pensar y yo no lo sé, yo creo que es más la tarde o la noche o la madrugada. Mm. ¿Un buen aperitivo tiene que tener? Tiene que tener rollo, tiene que estar bueno. Eh, Tiene que tener un formato sencillo para comer con las manos, no complicarse la vida. Y yo creo que un aperitivo tiene que ser algo que esté muy bueno. Algo que esté muy bueno. Si son unas patatas fritas, que estén muy buenas. Si son unas aceitunas, que estén muy buenas. Y si es elaborado, para mí mejor. En una palabra, ¿eh? Neothink es Adaptación. Picofino es. Aventura. ¿Otra idea de negocio que se te haya ocurrido en alguna ocasión y que nunca te hayas lanzado a ella, que hayas hecho o que de momento no lo hayas hecho? Si lo viera. Sí, no es que se me ocurrió, es que estuvimos a punto con mi gran amigo Edén, el hostelero de aquí de Oviedo, Ajá. Edén Jiménez, que tiene ahora 3 restaurantes. Casi abrimos un local de hostelería como 5 días antes de que empezase la pandemia. Con lo cual, esa librada me hizo pensar que no voy a montar un local de hostelería. Algo me dijo, alguien, no lo sé. Alguien dijo, me dio una señal de que no debería montar un local de hostelería. Y mira, luego Edén montó 3 y le fue maravilloso, ¿no? Y yo disfruto mucho de sus éxitos, porque es un auténtico crack y un ejemplo en hostelería. Pero casi hostelería. Ajá. Y la última, ¿tu producto favorito de Picofino es? Uy. Solo uno. Mamá, ¿a qué hijo quieres más? Solo uno. Lo bueno de esto es que ninguno se va a enfadar el otro. Mamá, ¿quién escoges? Bueno. Pues yo creo que O con el que más disfrutas, que dices, oye, pues el que más disfruto comiendo o bebiendo es. Yo creo que el origen, yo creo que para mí la ginebra lo fue todo. Y yo creo que hay un componente sentimental en la ginebra que hace que es como el papá o la mamá de todos, de cómo empezó, de por qué estamos aquí, El mío gin. de todos los productos luego tienen vermut, pero el vermut está hecho con ginebra. Al final, todo acaba en un solo producto, que es la ginebra. Qué bueno. Tito, 1.000.000 de gracias por venir a contarnos tu experiencia, tu proyecto. Es una maravilla escucharte, un orgullo para los asturianos que tenerte y llevando un producto tan especial y tan diferente, tan único, ¿no? Me encanta eso de que si sacáis algo es porque no existe. Exacto. Es fantástico. Y hacerlo tan bien. O sea que, pues muchas gracias a vosotros por la iniciativa, por darnos altavoz a estos pequeños, pues a estas pequeñas empresas. Y enhorabuena. ¿Y quién es el siguiente? El siguiente no está definido todavía. Vaya. No lo tenemos definido. Perfecto. Tenemos varios ahí en cartera, pero no está definido. Pues vamos a tomar ya te avisamos por WhatsApp quién es. ¿Tomamos un vermut ahora? Bueno. Venga. Picofino. Venga, perfecto. Nos vemos en el próximo con más. Chao.